Misterios en el octógono. Hay muy pocos lugares en el mundo cristiano en los que no exista una aparición de alguna figura religiosa, y quizás la más dada a presentarse ante sus feligreses sea la de la Virgen, dejando a raíz de ello no solo una historia de fervor, sino alguna que otra capilla para reunirse y rezar sus peticiones. A continuación hablamos de una de estas apariciones de la Virgen en la ciudad de Córdoba, además de la del protector por excelencia de esta ciudad, el arcángel Rafael. Son varias las historias de apariciones de la Virgen que han llevado a los fieles a levantar altares para mostrar su profunda devoción como consecuencia de estos episodios que en muchos casos han sido reconocidos por el Vaticano. Entre las supuestas manifestaciones marianas que han tenido lugar en la capital cordobesa, José, ¿cuál podríamos destacar por su carácter histórico y grado de importancia? Pues sin duda alguna son varias las historias que habría que destacar. Córdoba es ciudad, provincia fervorosa, siempre devota, amante de sus tradiciones, también de su Semana Santa, que es muy bonita, y hay hechos que la verdad provocan muchísima devoción, muchísima fe, y también que están reconocidos por el Vaticano. No nos olvidemos de ello, que el reconocimiento por parte del Vaticano no es algo que llegue caído del cielo, que hay una comisión de investigación y que se encargan de un poco certificar lo que se dice, que no es como hace 2 siglos que había muchos milagros que hoy día no lo serían. Hoy día es mucho más estricto, pero entre estas supuestas manifestaciones marianas, Pilar, que ha habido y que han tenido como escenario, como marco, la capital cordobesa, hay sin duda una que ha dado mucho que hablar y que ha suscitado un vivo interés y curiosidad por parte de los cordobeses y incluso de los amantes a este tipo de temas, sean creyentes o no, porque también te puedes acercar a un tema de devociones sin ser creyente, simplemente por curiosidad, ¿no? Yo soy un curioso de todo, o sea, a mí, fíjate, los escépticos también, ¿por qué? Pues por el mismo motivo, oye, tú no sabes si hoy eres escéptico, mañana puedes ser crédulo, quién sabe. Y de esa forma, bueno, pues se van a desplegar muchos medios en un punto en el que se desplazaron muchísimas personas, y que es el Cerrillo. El Cerrillo, que es una gruta junto a una hacienda, que es la que tiene ese nombre del Cerrillo, de ahí toma el nombre, que es propiedad del Obispado de Córdoba. Y fue en el año 1991 cuando Carmen Santos, una cordobesa, dijo por primera vez que había presenciado una aparición de la Virgen en aquel mismo punto. Es decir, una aparición mariana. Yo no sé si os acordáis de esto. Yo me acuerdo. Y esto fue un motivo de bastante interés, porque yo recuerdo con un determinado diario, en ABC, salió la noticia, un cuadrito de estas vas leyendo las provincias y aparecía Andalucía, ¿no? Y se hablaba ya de las apariciones del Cerrillo y del interés que había suscitado todo esto. Y a partir de ahí, la declaración de Carmen Santos no fue la única, puesto que también aparecieron otras muchas personas que habían dicho que habían visto a la madre de la iglesia, cierro comillas, y que se había dejado ver en ese preciso lugar. Y allí, bueno, pues la devoción, eso sí es algo que se hace con cariño, pues se precipitó en poner un altar allí, bellamente adornado con flores y demás, una imagen de María, de la Virgen, para tener como referencia a esa aparición mariana, a ese hecho prodigioso que había ocurrido en este punto tan destacado, con lo cual fíjate que ya de por sí, y además no hace tanto tiempo, sí, hay quien pueda decir, han pasado 30 años, no hace tanto tiempo, hay apariciones marianas que tienen incluso siglos y están, por lo tanto es un buen hilo del que tirar, Pilar, este.
Jesús, cada aparición parece tener unas mismas características que ya hemos comentado en programas anteriores, pero también hay algunos detalles que las hacen diferentes. En el caso de esta aparición en el Cerrillo, ¿hay algo que destacar? ¿Y qué podría hacerla diferente al resto de las manifestaciones marianas? Sí, bueno, por supuesto, hay muchas cosas que son similares. Por ejemplo, lo que decían los testigos sobre la aparición en sí, la propia Virgen, sobre la vestimenta que tenía. Es algo muy típico, sobre todo los arquetipos aparicionistas. Es bastante normal que se muestre a la Virgen pues con la túnica, con el tocado, casi siempre el color blanco, aunque se ha llegado a ver de color negro, una sola ocasión que yo recuerde. Ojos celeste, muchas veces celeste te hablan, también, pelo claro. Bien, por supuesto. También es cierto que se le veía, en algunos casos, se dice que se le veía, se le ha visto, mejor dicho, con un pelo rubio. La mayoría de las personas lo ven con un pelo moreno, pero es cierto que se ha visto muchas veces con un pelo rubio, lo cual no quiere decir que en este caso se haya visto con un pelo rubio, ni muchísimo menos. Pero sí vamos a destacar lo contrario, lo espectacular o lo distinto, lo diferente. Porque en esta aparición los testigos aseguran haber visto al propio Jesús de Nazaret vestido con un manto rojo y una túnica blanca. No quiere decir que sea la única aparición en la cual los videntes hayan visto la figura del Hijo de María después de una aparición o durante una aparición. Se ha visto muchas veces al niño en brazos, al niño sonriendo, incluso haciendo un gesto de aprobación por las personas, los supuestos videntes que estaban en ese momento observando dicha aparición, valga la redundancia. Pero llama mucho la atención que junto con la aparición de la Virgen se vea a Jesús de Nazaret ya en edad adulta y con este manto rojo y una túnica blanca. Que hay que decir que también es una figura muy arquetípica. De hecho, en la película Ben-Hur se puede ver ese manto rojo, el cual lo recoge uno de los actores, como que si Jesús lo hubiera soltado en el suelo después de ese periplo al Monte Calvario. Lo que quiero decir con esto es que es una aparición quizá excepcional por esta información, aparte o amén de las curaciones milagrosas que se le atribuyen al lugar en sí y después de haber hecho oración a la Virgen, en este caso durante la aparición y posteriormente a la aparición mariana. Estas curaciones han sido avaladas por ciertos médicos, los cuales aseguraban en los informes que no sabían cómo había ocurrido ese estado, cómo habían llegado a recuperarse los enfermos de esas dolencias que tenían. Bueno, también se sabe que existen muchos milagros en algunos lugares aparicionistas como Lourdes, Fátima, que quizás sean los dos más importantes en cuanto a las curaciones. Si no vamos en este caso a Mesoamérica, México, y también vemos la Virgen de Guadalupe como una Virgen milagrosa y curativa o curacional. En este caso que se podría aplicar ese concepto dentro de las apariciones marianas. Lo curioso también es que esta aparición de la Virgen no ha despertado quizá el fervor popular que otras apariciones, quizá consideradas, esto entre comillas, menores, pero sí es cierto que en Córdoba se le rinde bastante culto a este sitio en concreto y al lugar de la aparición que ocurrió. Por lo tanto, hombre, podríamos ver cómo hay muchas cosas similares, otras cosas distintas. Dentro de esas cosas distintas, es cierto que hay información que asegura, como las curaciones en este caso, que es así, que es fehaciente lo que dicen los testigos. Y bueno, un lugar más donde ver que la Virgen se ha dejado caer, ha visitado, para que la puedan ver todos sus feligreses. José, sin dejar los aspectos religiosos de lado, una de las figuras celestiales que se erige como principal defensor de la ciudad cordobesa es la del arcángel Rafael, conocido como San Rafael. Yo recuerdo cada vez que íbamos a Sevilla o a Córdoba, depende de la dirección, nos encomendábamos a él, ¿no? Dentro de la jerarquía angelical, ¿quién es y qué representa? Es un arcángel. Que, hombre, los arcángeles ya tenían rango, ¿no? Ya habían promocionado. Entonces, bueno, él es uno de los grandes arcángeles y hay libros como el libro de Tobías o el Evangelio de San Juan, donde San Rafael se asocia como patrón de los viajeros, precisamente, por eso os encomendabais, Pilar, también de los ciegos, de las reuniones felices. Es decir, cuando hay una reunión feliz, todos están encomendados a San Rafael. Y también de los enfermeros, de los físicos, de los trabajadores sanitarios, de las casamenteras, también de los estudios católicos y de los matrimonios cristianos.
Para todo eso servía San Rafael, que como veis era un mecánico, vamos. Entonces, bueno, como enemigo particular del demonio, porque los arcángeles siempre estaban para luchar contra los demonios, fue protector de la Europa católica de los marineros, ¿eh? De hecho, en el Palacio Ducal de Venecia, si tenéis la oportunidad de ver o de ir, hay un relieve donde está el propio San Rafael con un manuscrito en el que puede leerse: mantén el Golfo tranquilo. Es decir, el Golfo en cuanto a accidente geográfico, ¿eh? No, mantén el Golfo tranquilo. Era el 8 de julio de 1497 cuando Vasco de Gama embarca en su cuarto viaje hacia la India con un estandarte que fue denominado en muchas ocasiones por el rey portugués como San Rafael, y cuando la flotilla llegó, pasó lo que es el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas que le decían antaño, y con ese nombre os podéis imaginar tiempo que hacía allí, ¿no? Pues cuando pasó aquello, el 22 de octubre, los marineros desembarcaron y erigieron una figura en honor al propio arcángel. Eso es por lo malísimamente que lo pasaron las criaturas allí en el barco. Y luego hay una pequeña estatuilla de San Rafael que acompañó a Vasco de Gama en su viaje y que puede observarse en el Museo de Mauriña, en Lisboa, en el Museo del Mar de Lisboa, que también es bastante interesante y que también te pone un poco en referencia a las creencias de la época, pero a la no menos importancia que tenía San Rafael como patrón de todo lo que he enunciado, pero sobre todo de los marineros, que siempre es importante. Debido a sus acciones en el libro de Tobías y en el Evangelio de Juan, este arcángel, pues como ha dicho José, tiene una serie de patronazgos, ¿no? Siendo uno de los más reconocidos entre los creyentes. ¿De quién y de qué es exactamente patrón, además de ser el protector de Córdoba? Bueno, sobre todo de la salud. De hecho, de los 7 arcángeles es uno de los más reconocidos no solamente por la Iglesia, sino dentro del esoterismo también se le tiene un principal aprecio a los arcángeles, a los 7 arcángeles. Aunque dentro de la cultura cristiana, en este caso católica más bien, solamente se tienen en cuenta unos 3 arcángeles: Miguel, Rafael y en algunos casos Uriel, pero fundamentalmente ese es Miguel Arcángel y Rafael Arcángel, que por cierto hay un eterno debate sobre eso de Arcángel San, y la última explicación que yo tuve la oportunidad de escuchar me resultó bastante curiosa y acertada además. Fue de un teólogo que decía: llamarle a un Arcángel San es como si estuviéramos en el ejército y a un mando se le denominara comandante capitán. No es coherente, porque siempre un comandante es un mando superior al capitán. Por lo tanto, se supone en este caso que los arcángeles estarían dentro de la jerarquía por encima de los santos. Por lo tanto, según este autor, siempre sería un error decirle Arcángel San, porque estaríamos diciendo alto, bajo al mismo tiempo, y no sería así. Pero bueno, se le conoce popularmente como San Rafael Arcángel, eso es inevitable decirlo. Bueno, pues como decía, dentro de además de la curación, también de los viajeros, tiene muchísimos patronazgos más, aparte de ser también de la ciudad cordobesa y de otros lugares más. Pero lo curioso es que no todas las religiones consideran a Rafael como alguien canónico, o sea, como alguien elevado en este caso a la santidad. De hecho, en el cristianismo, la primera anotación que hay de Rafael Arcángel es agnóstica. Quiero decir, no se le identifica como tal cuando en el Evangelio de Juan se habla de un arcángel y no de Rafael. Son interpretaciones posteriores las que aseguran que en este caso Juan, en este Evangelio, se refería a el arcángel Rafael. Pero siempre es una interpretación. Sin embargo, en el libro de Tobías, sí, que es aceptado como los católicos y los cristianos ortodoxos, ahí sí se le califica como Rafael Arcángel. También en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se menciona brevemente a este arcángel porque dentro de la doctrina de los convenios que ellos tienen, creen mucho en la figura de este arcángel, este ser angelical. Existe incluso en el Islam. No nos puede sorprender porque de hecho si Jesús de Nazaret es un profeta para ellos, pues también pueden tener cabida los arcángeles. En este caso sí, claro que sí. Es el 4.º ángel en relevancia para ellos. Y sí, se conoce como Israfil, no como Rafael, propiamente dicho, pero la traducción Israfil, Rafael,
digamos que es bastante parecida en cuanto a la fonética se refiere. Y aunque no es nombrado en el Corán, en el Hadith sí se identifica otro libro que también es bastante celebrado y bastante seguido por los islamistas. Se asocia, en este caso no con la curación, sino a Rafael Arcángel como el ángel anunciador del Apocalipsis, y por lo tanto tiene una trompeta siempre posada en sus labios, esperando la señal de Dios para empezar a tocarla y que en este caso pues venga el final de los días y el juicio final. Así que imaginaos, fijaos si existe historia de Rafael Arcángel asociada a su figura y por supuesto a su interés y el peso que tiene dentro de la cultura religiosa. Bueno, una vez conocido algunos detalles de este personaje religioso, os contamos por qué se erigió como protector de Córdoba, ya que al parecer hay 2 relatos que serían los que justificarían la elección como su patrón. El primero de ellos hace referencia a una aparición allá por el siglo XIII. ¿Dónde fue exactamente, José? Bueno, pues San Rafael es como una especie del alfa y el omega, ¿verdad? El blanco y el negro, el yin y el yang, el positivo y el negativo. Dentro de lo que es la religiosidad en Córdoba, ya en pleno siglo XXI como estamos, los fieles siguen teniendo la misma creencia y la misma devoción y la misma lealtad por lo que es precisamente toda la fe que se le profesa a San Rafael. Pero lo cierto es que hay un momento en el que hay una especie de relación, de intensidad, una relación intensa con los cordobeses, porque algunas claves quizás se pueden encontrar en la iglesia conventual de Nuestra Señora de la Merced, que es una iglesia del siglo XVIII que se construyó entre el año 1716 y 1745, que está allí coronada, es decir, rematada por la imagen nada más y nada menos que de San Rafael en el frontón triangular que posee esta iglesia. Y allí es donde, a finales del siglo XIII, en el año 1278, una vez que ya estaba reconquistada buena parte de Andalucía, pues en el mismo terreno del templo actual, donde ahora se eleva el templo, fue en este convento donde el ángel principal, donde Rafael, se apareció al portugués Fray Simón de Sousa, que al poco tiempo de fundarse el cenobio en Córdoba veía cómo esta aparición pues tenía lugar en ese punto. Y precisamente en esa época Córdoba, agarraos que viene en curva, estaba sufriendo una gravísima epidemia de peste, que sabéis que en Andalucía se cebó con ciudades como la propia Córdoba, como Sevilla, como Huelva, como Cádiz, ¿verdad? Prácticamente con todas las provincias, pero sobre todo aquellas que tenían un carácter portuario, porque las epidemias entraban por ahí. Y justamente en ese momento que era de tanta necesidad, era tan delicado, porque en una epidemia de peste se llevaba por delante a la mitad de la población si te escasilabas mucho, ¿no? Entonces era un motivo de preocupación, y luego la insalubridad de los cadáveres en la calle, de que había que andar a quemarlo, las ropas había que tener mucho cuidado, porque por aquel entonces, Cristina, estaban los ladrones de ropa, que no iban a la tienda a robarla, sino que cuando veían un muerto en la calle, le quitaban la ropa, sin tener en cuenta que la pulga, que era la que te transmite la Yersinia pestis, estaba ahí, te picaba y ya la habías liado, pero es que te habías puesto, tío, es que te has puesto la ropa de un contagiado en peste, ¿qué quieres? Entonces, claro, eran los llamados apestados, porque derivaba de ahí, y también de que portaban la enfermedad. Con lo cual, en este momento tan delicadito, fue cuando se aparece a Fray Simón de Sousa, el arcángel Rafael. Y a partir de ahí, bueno, pues el pueblo cae rendido, evidentemente, a la protección precisamente que hace el santo, el ángel. Qué interesante. Según cuenta este primer relato que ha compartido José, el propio fraile se contagió y en su convalecencia pues rezaba por el fin de la enfermedad, ¿no? en la ciudad. Una noche se le apareció el arcángel Rafael. ¿Qué mensaje le dio al fraile? ¿Qué le dijo? Le dijo algo que la verdad puede parecer en principio bastante vocacional.
Pero si analizamos bien la oración nos parece bastante controvertido. Y por supuesto con esto no queremos ni muchísimo menos poner un pero, una coma a la devoción que se tiene a Rafael Arcángel en esta ciudad, pero sí es cierto que el mensaje cuanto menos se las trae. Porque dijo, según relata el propio beato, de su puño y letra, dirás al obispo don Pascual que está Dios muy satisfecho de su vigilancia y cuidado y que por sus oraciones y de otras personas se ha compadecido de este pueblo. Punto. Quiero decir que es controvertido por lo siguiente, porque para unos lo ven, en este caso lo califican como un Dios vengativo, el cual pues manda una especie como de epidemia a una ciudad y después, cuando las personas demuestran con sus oraciones la devoción, se apiada y levanta esa enfermedad de la ciudad, le levanta el castigo y a partir de ahí pues parece ser que mejoran de salud. De hecho, según el relato también sigue la misma historia, precisamente no solo se recupera milagrosamente el propio beato, sino que desde ese instante las muertes en la ciudad de Córdoba se paralizan. No hay ni un solo fallecimiento más por la peste. Claro, esto hace que las personas se hagan muy devotas de esta imagen precisamente porque fue el propio beato el que elevó esta carta al obispo don Pascual y este se encargó de transmitir a todo el pueblo mediante sus párrocos y posteriormente estos a los feligreses de esa buena nueva, de ese milagro que había propiciado aquel arcángel Rafael que se le habría aparecido a aquel pobre enfermo que estaba a punto de fallecer. Por lo tanto, pues estaba claro, el resto de la población cordobesa pues ardía en deseo de poder demostrar ese agradecimiento a este arcángel y de hecho así se hizo porque en el testero del coro de la iglesia de la Merced hubo en su tiempo, antes del incendio de 1978, hubo una pintura mural la cual reflejaba perfectamente bien esa escena de Rafael Arcángel apareciéndose a este monje y dándole ese mensaje de buena nueva y de final del padecimiento de la ciudad de Córdoba ante esta enfermedad tan terrible. De hecho, hay otro, un autor, Teodomiro Ramírez de Arellano, en ese libro tan bonito que es Paseos por Córdoba, que refleja esta historia fielmente, y que asegura que, por supuesto, no solamente se debía, lo extraño de esto, quiero decir, no solamente se debía al fervor que tenía en aquel caso la ciudad y que está tallada esa imagen por Antonio Bernal, que actualmente está situada en el retablo, en el altar mayor, y que es una joyita, una efigie contemporánea que sustituye desde noviembre de 2011 a la que desgraciadamente, trágicamente, ardió debido a un incendio siempre provocado, cuando se desaparece una talla de tanto valor, provocado en el siglo pasado. Y antes de esa primera aparición en Córdoba, el libro de Tobías de la Biblia ya refleja al arcángel Rafael como acompañante del joven judío Tobías en su viaje. Por eso es el protector también de los viajeros y de los desplazamientos que se hacen y demás. A quien se ampara en San Cristóbal, que también es el de los taxistas, el de los camioneros y demás, y que es un santo inventado, es adaptado. Lo digo con la boca chica porque, hombre, habrá quien no se lo tome a bien, pero que es así, ¿no? Que verá, que no estoy faltando a la verdad. Y bueno, lo cierto es que San Rafael sí es el de los viajes y el de demás, ¿verdad? Y en ese pasaje hunde las raíces en la iconografía del pez. El pez, que ya sabéis que es el símbolo del cristiano, ¿verdad? O del cristianismo más bien. Y que San Rafael le entrega un pescado. Es decir, ya juega con la simbología. Cuando te está entregando un pescado, no es que te esté dando de comer, hijo. Lo que tienes que leer, claro, lo que tienes que leer la simbología. El protocristianismo, que era su símbolo, claro, de la cruz, claro. Lo que tienes que leer la simbología que lleva aparejada precisamente ese hecho. Y lo que le está traspasando son los valores cristianos. A mí es la simbología que me gusta mucho, ¿no? Entonces, uno cuando lo ve ya piensa... A mí no me gusta la simbología. ¿No? Yo ya pienso raro. Yo veo una catedral y pienso raro. Y ya me dicen, bueno, ya va a empezar, ¿no? Ya empiezo yo a decir, porque esto aquí no quiere decir esto, quiere decir lo otro. Somos, ¿verdad, Jesús? Turistas incómodos. Uy. Turistas incómodos. A mí la gente conmigo no quiere ver iglesia. Y me niego a venir contigo a una iglesia, tío. ¿Por qué? Que te empieza bla, 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 bla. Yo déjame ver la iglesia, tranquilo. Y no, es que esto por aquí, eso cuando.
A mí me pasó en Hartible, Jerusalén, Cristina, me pasó. Yo entro solo a la iglesia, por lo mismo. Que fui a Jerusalén, estuve viendo allí la iglesia del Santo Sepulcro, la iglesia de la crucifixión, y como están a la vera, pues empecé a hacer preguntas incómodas. Y me cogió el guía, que hablaba castellano perfectamente, y me dijo, anda, bonito. Toma la piruleta y salta fuera. Quédate ahí atrás y no hagas más preguntas, que me estás destrozando la ruta. Una piruleta y te va. Y mi mujer me dijo, eres el repelente niño Vicente siempre, hijo. Y digo, ya me ha dado. Así que lo sepáis, somos incómodos, somos incómodos. Ya me callo. Pero bueno, Rafael, que preparó y bendijo el matrimonio de Tobías con Sara, y por ello también es protector de los novios, por eso protege a los novios, porque además era casamentero, tío, te veía Rafael y está muy ocupado, vamos. Rafael está muy ocupado. Rafael, tú lo ves. Es polifacético. Tú lo ves, está estresado. Hombre, y además no solo eso, que canta Mi Gran Noche, ¿eh? Bueno. Ayer se te un poquito la pinza, tío. Sí, se me ha ido. Pero bueno, la etimología del nombre de Rafael, evidentemente esto todo expresado con el máximo de respeto, pero sacando un poquillo de la vena del sentido del humor, que también es bueno, ¿verdad? Que no sé si lo sabéis, pero Rafael lo que significa es Dios ha sanado. Sí. Es su significado. Y por eso también es interpretado como Rafael es igual a medicina de Dios. Que es un significado muy bonito, a mí me gusta, sí. ¿Verdad? Y también porque sanó de la ceguera a Tobit, el padre de Tobías. Y bueno, esto es aplicable hoy día, ¿eh? Antiguamente era la peste, hoy que ha sido el coronavirus. Mañana qué será, pues vete a saber. Pues sí. Pero hoy leía yo en Europa precisamente dos enfermedades que hay ahora, la fiebre del Lassa y el MOT. Y ahí está, ¿no? Y quién sabe estas cosas por dónde pueden derivar, ¿no? Carpe diem, vive el momento. Así que bueno, miles de devotos que hacen bien en encomendarse a la protección de San Rafael. Luego cada uno que tenga sus propias creencias, pero a mí me parece una devoción muy bonita, la verdad. José, como hemos dicho, hemos mencionado este relato, pero había otro más que también habla de apariciones, pero en este caso de manera muy particular. También fue durante una epidemia de peste presente en el siglo XVI, y tras encomendarse todo Córdoba a la protección del arcángel, ¿a quién se apareció? Ojalá no ocurra eso con el coronavirus, ¿verdad? Que hay otra más. Pero sí hubo, la verdad que las epidemias de peste en plural aquí en nuestra Europa y también por extensión en nuestro país fueron varias. Y la verdad que más o menos estuvieron sesgando mucho a la población. Y pues afortunadamente el desarrollo del conocimiento del ser humano nos ha traído, entre otras cosas, la higiene y con ello la salvación de muchísimas enfermedades que hasta hace muy poquito tiempo. Menos mal. En algunos lugares cerrados, menos mal, ¿no? Menos mal. Porque la verdad que bueno. Pues sí, y entre otras cosas, pues nos ha traído eso, nos ha traído la salubridad, la salud, y nos ha traído la limpieza y la protección frente a algunas enfermedades, que no todas, como estamos viendo con el coronavirus. Pero bueno, vamos a la historia, porque realmente hubo otro periplo en el cual hubo otra plaga, y en el siglo XVI, en este caso, en la cual se le apareció también, supuestamente, claro, este arcángel al padre Roelas. Pero este caso es bastante curioso. Mientras que el monje anterior se creyó desde la primera aparición tanto el arcángel como el mensaje que le dio, en este caso este cura era un poco más precavido. Y es cierto que la aparición la tuvo hasta en 4 ocasiones, en las que él aseguró 4 veces seguidas que un arcángel se le apareció para darle un mensaje celestial. Pero claro, él estaba también contagiado de peste. Y obviamente estaba sufriendo los efectos de la enfermedad. Fiebres, con algunos casos delirio, en fin. Él no se atrevía a decir a ciencia cierta que aquello que estaba viendo no fuera producto de su mente. Y él intentaba separar, en este caso, la visión mental de la visión religiosa. A tal punto que esto lo mantenía en una desazón constante. No sabía exactamente si aquello era real o era ficticio. Y lo que hizo fue precisamente comentarle a la compañía, a los teólogos de la Compañía de Jesús, lo que le estaba pasando. Y estos, después de estudiar detenidamente tanto los detalles que él daba sobre la aparición como los mensajes que este arcángel le ofrecía,
le dijo, bueno, ¿tú cómo actúas? Y él siempre hacía lo mismo, decía, temeroso. No soy capaz de decirle nada, porque estamos hablando de un arcángel, alguien que es un soldado de Dios y que viene precisamente de su lado, de su diestra. Entonces, el hecho de hablar con ese tipo de imagen, yo cómo voy a hablar, me sentía muy inferior. ¿Cómo voy a hablar yo con un ser tan elevado para mí? Que no es para menos, ¿eh? En aquella época hay que decir que el fervor religioso era también un fervor temeroso y por lo tanto pues se tomaba este tipo de asuntos con una especial discreción y con muchísima delicadeza. Lo que le dijeron los teólogos es, mira, pierde el miedo y para estar consciente y seguro de que esa aparición es real, pregúntale, hazle alguna pregunta. Si es un producto de tu mente, pues simplemente ese producto, esa alucinación, te dirá algo que es más o menos para ti conocido, incluso tú podrás inventarte sobre la marcha lo que esa aparición te está diciendo. Por lo tanto, sabrás en ese momento que simplemente es algo que lo produce tu mente por culpa de esa terrible enfermedad. Pero, si te da un mensaje cierto, el cual desconoces de principio a final el contenido, y es más, te llega al alma, te llega a tocar el corazón, entonces estarás ante una aparición real. Y es así, estarás ante la quinta vez que ves delante tuya al arcángel Rafael. Esto puede parecer que lo tranquiliza un poquito, no creo que mucho, porque ya estaba el pobre hombre esperando que aquella noche apareciera otra vez Rafael Arcángel y a ver cómo le hago yo la pregunta a un arcángel sobre ¿y tú de qué vas? ¿Tú para qué viene? Es un poco complicado, pero eso es lo que le dijeron. Si había quinta aparición, pregúntale, dile, trata de sacarle información. Y con ello se quedó el párroco hasta ese momento. ¡Qué aventura estoy viviendo esta noche entre apariciones y desapariciones con la técnica, de verdad! ¿Se le volvió a aparecer por quinta vez a este párroco? Y si fue así, ¿qué mensaje le dio en esta ocasión? Bueno, pues en esta ocasión, madrugada del 7 de mayo de 1578. Cuenta la historia que se le aparece por quinta vez y que tras preguntar el padre Roela al visitante su identidad, el arcángel Rafael le dijo al sacerdote: yo te juro por Jesucristo crucificado que soy Rafael, ángel a quien Dios tiene puesto por guarda de esta ciudad. Con esa tarjeta de presentación como para discutir, vamos. Claro, ¿quién le va a discutir? ¿Que tú le vas a discutir a un arcángel, Cristina? No, pero ya venía a la vera tuya y tú, pues no, claro, me lo creo. Y ya venía ese argumento de la aparición anterior al monje. Claro, es que, vamos a ver, es que ya venía, esta es la quinta aparición, como Jesús dice, que ya llevaba 4 más detrás a la espalda. ¿no? Que yo te lo crees ya, todavía no. que se lo dijo, le dijo, tú eres más incrédulo que San Agustín, vamos a ver, Entonces dice la leyenda que al poco tiempo de esa quinta aparición dejaron de morir las personas en Córdoba debido a esa epidemia de la que hemos hablado, y también, bueno, pues la situación en la ciudad mejoró y San Rafael fue precisamente como medicina de Dios que es, como antes indicaba, pues al parecer la entidad que se encargó de materializar ese milagro, que no era poco, que no era poco. 9 años después el padre Roela falleció en Córdoba, pero tuvieron que pasar 25 años para que las revelaciones de San Rafael a ese sacerdote pudieran ser leídas, conocidas a pie de calle, y que la devoción entonces, permitirme la expresión, estallara en la ciudad, estableciéndose un oratorio en la casa del padre Roela, allá donde él había vivido. Y bueno, pues empezaron a llegar donativos de los cordobeses, ayuda de los nobles que querían también ese favor de los santos, que era siempre importante. En 1610 se iniciaron unas obras para levantar una iglesia dedicada y rendida a la devoción y al culto al propio arcángel Rafael. Y bueno, ahí aparece ya como enviado de Dios ante Fray Simón de Sousa a finales del siglo XIII, donde medió en medio de aquella epidemia. Y también, bueno, pues San Rafael le dijo que Dios estaba contento del trabajo que había hecho don Pascual como obispo. Oye, me dijo que has trabajado bien, que lo has hecho bien, Y en una segunda aparición ante el fraile mandó colocar una estatua, una figura
en su honor en la iglesia de San Pedro para fomentar su culto. Y ese era el comienzo de la devoción que llegaría a Córdoba a encomendarse al arcángel para librarse de peste 300 años después, y que con las apariciones del padre Roela, el juramento de consagración de la figura de San Rafael, que fue el 24 de octubre, y que de alguna forma, bueno, pues nos lleva a ahondar en la gran historia que tiene un santo que es, bueno, un arcángel que es muy querido en la ciudad. Todo ello nos lleva pues a conocer las particularidades de la celebración o conmemoración a la figura de este personaje religioso tan famoso en Córdoba. Tanto es así que incluso el estadio de fútbol está nombrado en su honor. ¿Cuál es el día grande del arcángel en esta ciudad? Bueno, es el 29 de septiembre. 24 de octubre, disculpe. 29 de septiembre es cuando se celebra el Día de los Tres Arcángeles. Lo he dicho al revés. Sí. Al revés lo he dicho, vale. El 29 de septiembre es cuando se conmemora por parte de la cultura religiosa o cristiana los tres arcángeles. Ya decía antes que en el cristianismo 3 son los principales, aunque hay 7. De hecho, en la jerarquía angelical están los 7 arcángeles superiores. Bueno, el 24 de octubre se celebra solamente allí San Rafael. Hombre, ¿por qué se hace en este caso el 24 de octubre y no junto con el 29 como se hace en todos sitios? El arcángel es Gabriel, Miguel y Rafael. Dije antes Gabriel, perdón, es Gabriel, me he equivocado. Bueno, en Córdoba la verdad que esta festividad se hace el 24 de octubre porque ese fue precisamente uno de los días en los cuales uno de los relatos asegura que medió por la ciudad para salvarla de la peste. Y lógicamente pues lo que se hace es en conmemoración no solamente del propio arcángel, sino de ese día en el cual gracias a él la ciudad se liberó de aquella enfermedad que podía haber terminado casi por esquilmar toda la población, o sea, por diezmarla, por hacer que Córdoba desapareciera del mapa. De ahí que este custodio de Córdoba se le rinda culto ese día. Es importante saber que la ciudad de Córdoba siempre le va a rendir culto a este arcángel, no solamente ya por la devoción que tiene, por la historia de la cual estamos contando, sino también porque es una manera perfecta de reflejar la devoción cristiana y católica de esta ciudad mediante uno de los principales representantes de la propia religión, un arcángel, qué menos caer. Hay muchísimos patrones y patronas de las ciudades, que eso no desmerece en absoluto a la ciudad en sí. Cada uno tiene su patrón y su patrona y cada uno sabe por qué. Pero claro, ciudades que realmente su patrón sea un arcángel y que encima lo sea precisamente porque se sabe históricamente que salvó a la ciudad de ese tipo de enfermedades o de avatares que podía haber terminado con la vida de muchas personas, hay pocas ciudades que lo tengan. Eso es digno de destacar, en este caso en la ciudad cordobesa. Y por supuesto la suerte que ellos tienen de poder decir desde Córdoba, oye, fijaos quién es mi patrón. El patrón de mi ciudad es Rafael Arcángel. Ahí es nada. Los actos, por supuesto, son preciosos para poder ir allí a Córdoba y disfrutar de esa fiesta y disfrutar también de la devoción a este arcángel. Maravilloso todo por donde lo cojas. Tanto la historia, las historias en este caso, como las propias imágenes que allí hay de Rafael Arcángel, como lo que tú decías, lo del estadio, el estadio del Arcángel, que es fantástico y me encanta cuando se los deportes. El estadio de Arcángel, ya están en Córdoba. Además que no hace falta ni que diga la ciudad, dices, ya está en Córdoba. Y es fantástico, es una festividad que yo aconsejo al resto de nuestra Andalucía, al menos una vez en su vida, que vaya a Córdoba para poder vivir esta festividad. Interesantísimo todo lo que nos habéis contado y sobre todo las reacciones que está provocando el tema tratado en redes sociales que ahora comentaremos. Hemos estado hablando de la ciudad de Córdoba, que está entre las más importantes en cuanto a las apariciones religiosas, ya que a otras menores se suman las comentadas. Y la Madre de Jesús de Nazaret y además uno de los arcángeles más importantes de la corte celestial. Eso nos anima a asegurar que pocos lugares en el mundo como la ciudad califal ostentan este honor de tener tanta protección del cielo. Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616 233 233. Esta es tu noche. La noche más hermosa. Y a ver hasta dónde podemos compartir, porque como digo, son muchas las reacciones que ha habido, tampoco es que tenga acceso a todas ellas. Ángel López comenta lo siguiente.
Dice que, bueno, él, a ver, Dios mío, que no cuestiona ni deja de cuestionar, pero la aparición del arcángel San Rafael, es que lo he aumentado a un tamaño tan grande que no... De verdad, San Rafael, échame una mano esta noche con toda la técnica, de verdad, entre que no puedo sacar los podcasts, que estoy, vamos, sudando la gota gorda, ¿eh? Bueno, Ángel López López dice, yo no cuestiono ni dejo de cuestionar, pero la aparición del arcángel San Rafael y con estos síntomas febriles serían imaginarias o reales la aparición de este arcángel. ¿Puede ser que cuando estemos en situaciones no normales seamos más sensitivos? ¿Puede ser? Totalmente, Sí, puede ser. pues sí, ¿por qué no? Sí. Y Taya Gabriel dice, el que no cree no lo convencerás por muchas pruebas que le des, y el que cree no necesita pruebas. Totalmente. Estas son nuestras redes sociales. Facebook, La Noche Más Hermosa en Canal Sur Radio. Twitter, La Noche Hermosa. Y ahora me voy a ir a una pregunta que hace Elizabeth Otero en relación al tema que tratábamos en el apartado anterior. Dice, ¿por qué el agua se considera una condición imprescindible para buscar vida? Porque es el caldo de vida. ¿Por qué no se barajan otras posibilidades? Actualmente porque en el líquido elemento, en el agua, se extrae el oxígeno, contiene bacterias, contiene microorganismos, es una sopa, es una especie de sopa. Entonces, donde no lo podemos tener, por ejemplo, es una base de ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque es corrosivo. Tiene que ser un elemento tan neutro como el agua que propicie, como antes explicaba también Jesús, que por ejemplo, en algo que se da en el agua, la sal, puede contener también microorganismos. Es decir, tiene que ser un elemento, el agua lo es, que pueda propiciar la vida. Otros por contra no. Si te vas a Río Tinto, por ejemplo, que se pone de ejemplo del paisaje marciano, ahí lo único que crece son bacterias extremófilas, es decir, extremas. Hay que buscar siempre algo que se pueda dar en otros planetas. El agua es lo que se considera que puede ser más normal, porque hay mucha cantidad de hidrógeno, lo pueden transportar los cometas, y también tenemos el oxígeno, que son elementos que son comunes. ¿Podría haber otros elementos que facilitaran o dieran la posibilidad de existencia de vida? Sí, si la cadena proteínica no se rompiese con algunos otros elementos químicos. A ver, es cierto que estamos sesgando las búsquedas, en este caso buscando siempre vida con base de carbono. Y esta base la tiene sobre todo el agua, sobre todo porque, como decía José Manuel, es el líquido en el cual se puede discernir la vida por la alimentación que ésta requiere de oxígeno y de otros elementos minerales. Pero eso no quita que pueda existir, y todavía no lo sabemos, algunas otras formas de vida distintas. Lo que pasa es que nuestros elementos de medida no lo podemos sacar, porque nosotros medimos con respecto a nuestro entorno. Buscamos vida en ambientes muy extremos, pero con respecto a nuestro entorno. Sabemos que en ácido sulfúrico, como dice José Manuel, la vida que está en la Tierra no se puede producir. Pero claro, y si esta viene del espacio, nuestra vida sería similar a la de otros planetas. Luego, si aquí en la Tierra no se puede reproducir vida en ácido sulfúrico, en ningún otro planeta se supone tampoco. Pero ojo, eso no quiere decir que no se esté buscando en otro tipo de ambientes.